Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Bendiciones de lo alto, amigos y hermanos. Bendiciones de lo alto es lo que esperamos que el Todopoderoso derrame sobre cada uno de ustedes en este domingo 31 de diciembre, último día del año. Un año de grandes desafíos, pero también de grandes bendiciones, grandes victorias que el Señor nos ha dado. Y qué bueno saber que el Señor también nos proveyó un espacio, una oportunidad para manifestarle gratitud por todas sus bendiciones. Este domingo 31 de diciembre, como durante todo este trimestre, me está acompañando el pastor Roberto Matos. Pastor, bienvenido a Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias, pastor, que Dios te siga bendiciendo también, y a los amigos y hermanos que siempre están en sintonía con Radio Amanecer en Estudio. Un gusto nuevamente poder llegar a ustedes con el estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Hoy, domingo 31 de diciembre, estaremos estudiando los salmos en el culto del antiguo Israel. Vamos a hacer ese viaje virtual y contemplar el papel que desempeñaban los salmos en el culto del antiguo Israel. Este estudio está en el marco de la lección número 1, cómo leer salmos, y el texto a memorizar contenido en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés de mí, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Pastor Roberto Matos, diríjanos en oración para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en este maravilloso estudio de la Palabra de Dios para este domingo 31 de diciembre. Nuestro Dios, gracias por darnos la oportunidad de ver un día más, de estudiar tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu, que inspiró este libro de los Salmos, nos inspire al repasar y estudiar tu palabra. Que sea de bendición para cada persona que está en sintonía en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para el estudio de hoy, los salmos en el culto del antiguo Israel, tenemos unas citas bíblicas interesantes que nos van a dar el marco histórico y también de alguna manera el ambiente que se respiraba en la liturgia de Israel en la antigüedad. Así que vamos a leer en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué nos dice en ese pasaje, Pastor Matos? En el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 7, allí nos dice: entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Interesante, eso nos dice que Israel, en tiempos del rey David, hace 3000 años atrás, tenía un capítulo dentro de su liturgia donde tenía personas nombradas, asignadas para el culto de Israel. Y esto que está indicando allí está mencionando de paso a uno de los autores de muchos de los salmos, Asaf. Así es. Aquí vemos a David invocando la lectura de los salmos, alabando a Dios. Amén. Este llamado de David que aparece aquí en el primer libro de las Crónicas es un cántico de acción de gracias, de alabanza a Dios por sus bondades, por su cuidado. Está en el contexto de traer el arca a la casa, a Jerusalén. Y como muestra de esa gratitud, de esa bondad de Dios, de darle ese privilegio a David de traer el arca, él entonces está entonando un cántico de acción de gracia, de alabanza, de rendirle a Dios todo lo que solamente Él merece. Amén. Nuestra adoración y nuestra devoción. Así es.
Y en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 8, Nehemías 12:8, dice: y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Un equipo dedicado a la alabanza. Oficiaban, eran las personas que estaban designados oficialmente para ese trabajo. No se dejaba al azar, era algo planificado. Esto nos habla hasta el día de hoy de que las alabanzas en el templo, lo que tiene que ver con esa parte importantísima del culto que agrada a Dios, debe realizarse con preparación, debe realizarse teniendo en cuenta los elementos que definitivamente se destacan en la palabra, para que definitivamente nuestra alabanza como nuestra adoración sean en espíritu y en verdad. Así es, en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, también la guía de estudio nos está invitando a reflexionar en este capítulo 18:1 del libro de los Salmos. Nos dice así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía y Dios mío. Sí, aquí vemos también cómo esos cánticos, estos salmos, eran entonados en el contexto de la adoración que se rendía a Dios, de la alabanza y de lo que el pueblo realmente estaba manifestando como una muestra de su bondad y de su gratitud a ese Dios que constantemente estaba prestando su cuidado y atención en favor de su pueblo y en favor de sus hijos. Gloria al Señor. Y en el Salmo 30, este salmo, que es un salmo de acción de gracia, donde el salmista está agradeciendo a Dios por haber sido librado de la muerte. Este salmo incluso fue cantado en la dedicación de su casa. Dice el salmista: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Oiga, cuando de esta forma se alaba al Señor, después de una experiencia en la que el Señor le ha librado de la muerte, que le ha librado de sus enemigos, uno puede imaginarse lo que sentía el salmista, pero solo él que lo estaba experimentando. Pero nosotros también, al ser librados de la muerte, muchas veces de accidentes, de peligros en las calles, de actos delictivos, librados de tantas cosas, podemos también alabar a Dios en forma especial, como lo hace el salmista aquí en el Salmo 30, versículo 1. Como hemos dicho, estos salmos eran entonados, alabados. En el día de ayer veíamos cómo los salmos eran entonados en ocasiones por gratitud. Nosotros que estamos hoy terminando un año y a punto de iniciar un nuevo año ya, es un momento también para que de manera personal, individual, o en familia o en la congregación, como acostumbramos a realizar en nuestras iglesias, despedir el año, podamos agradecer a Dios, alabar su nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros. El Salmo 92, versículo 1, nos da unas palabras que podemos utilizar nosotros de manera personal, familiar o en el culto, como usted quiera hacerlo. Pero es importante que expresemos nuestro agradecimiento y nuestra alabanza a Dios. Dice el Salmo 92, versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, amén, oh Altísimo. Amén. Gloria al Señor. Qué interesante la forma como se expresa el salmista. Bueno es alabarte, bueno es cantar salmos a tu nombre. Y en el Salmo 95, en el versículo 2, dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Qué bueno tener esto presente para cuando entramos al templo, cuando llegamos a un culto, a un servicio, a una actividad espiritual, llegar ante la presencia del Señor con alabanza. Que ese espíritu de alabanza pues sea lo que reflejemos, que sea lo que salga de nuestros labios. Incluso en un determinado momento podemos encontrar una situación al llegar al templo que no sea la situación con la que queríamos encontrarnos. Debemos recordar que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, y no
traer amargura a ese momento, sino buscarle lo positivo a lo que puede estar ocurriendo circunstancialmente en ese momento. Así que lleguemos ante su presencia con alabanza. Esto indica y explica el por qué, Pastor Roberto Matos, en las iglesias se inicia con un servicio de cantos. Y es que debemos llegar ante su presencia con alabanza. Eso no fue porque alguien se lo inventó, no fue para rellenar unos minutos antes del... No. Es una parte fundamental, indispensable del culto sagrado, del culto que agrada a Dios. Es parte de la liturgia que se hace en el templo. Amén. Se hacía en el Antiguo Testamento y como usted acaba de mencionar, se continúa haciendo en la iglesia hoy cuando llegamos al templo. No sé si a usted le ha pasado, Pastor Rondón, pero a mí me ha acontecido que llego a la iglesia y cuando me siento, escucho el servicio de canto, escucho las alabanzas, mi mente, yo voy con la idea de lo que Dios ha colocado en mis pensamientos para predicar y compartir con los hermanos, pero cobra como más vida, más fuerza. Y entonces cuando inicio la presentación de la palabra, lo hago de una manera diferente porque ese servicio de canto ha ayudado a mi corazón a ponerlo más en sintonía con el mensaje que he de dar y con el Espíritu Santo que está allí para iluminarnos y guiarnos. Así es, y de paso, pastor, no solo le da ese poder al presentar el mensaje, sino que muchas veces en ese contexto espiritual donde usted ha entrado al llegar a sus atrios con alabanza, a los atrios del templo del Señor, muchas veces el Espíritu Santo le cambia el mensaje que iba a dar. Así es, ese no es el mensaje, este es el mensaje que vas a dar. Así que todas esas bendiciones se derivan en ese contexto de alabanza. Así que Dios sabe cómo hace todas las cosas y por eso tenemos que alabar su nombre. Amén. Por la forma como Él ha conducido su pueblo, su iglesia a través de la historia. Permítame leer el Salmo 105, versículo 2. El Salmo 105 en el verso 2 nos dice: cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Aquí en este salmo nos está invitando a cantar para dar testimonio. Amén. Para dar a conocer las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Y nosotros no podemos quedar callados ante las cosas que Dios ha hecho, está haciendo y continuará haciendo en favor nuestro y de su pueblo. Es imposible guardar silencio. Cantemos, alabemos a Dios. Un vecino puede ser bendecido. Un compañero de trabajo con tus alabanzas, con tus oraciones. Eso hacía Jesús, dicen el Estado de todas las gentes, que en el taller, cuando él ayudaba a su padre José, ellos podían ser animados, los compañeros que estaban allí eran animados por la manera en que él cantaba y alababa el nombre de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. A propósito, Pastor Roberto Matos, conocí una familia que me testificó que llegó a la iglesia porque viviendo en el sector de Los Minas, en Santo Domingo Este, la familia que vivía al lado de ellos, una familia cristiana, adventista del séptimo día, cada día, al mediodía específicamente, antes del almuerzo, cantaban un himno, luego oraban y después se sentaban a la mesa a almorzar. Y esa familia que vivía justo al lado, que no era de la iglesia, pues escuchaban estos himnos que al principio se lo encontraron como algo extraño. ¿Qué hace esa gente cantando a la hora de almorzar? Luego, cuando lograban escuchar parte de la oración, dándole gracias a Dios, pidiendo la bendición por los alimentos, entendían entonces el contexto y eso les llamó la atención. Pero me contaba la hermana de manera específica que llegó un momento que ellos mismos en su casa esperaban que se cantara y orara del otro lado, en la otra casa de los vecinos, para ellos sentarse a almorzar. Ya eso les hacía falta. Y eso fue lo que utilizó el Señor para que ellos mismos un día pidieran estudiar la Biblia, y cuando ella me dio el testimonio, tenían décadas
la familia de ella, siendo adventista del séptimo día, habiendo conocido la verdad, habiendo sido atraída por ese canto, ese himno que entonaba esa familia cristiana a su lado cuando vivían allí en el sector de Los Minas. Así que mire, ese es uno de los testimonios. Yo sé que muchos de los hermanos y amigos nos estarán escribiendo a lo largo de todo el trimestre y nos estarán compartiendo testimonios de lo que algunos de los salmos, de algunos de los himnos cantados también han hecho en su vida o en la vida de otras personas. Y eso lo compartiremos por acá también, pastor. Pero quiero también leer, porque estamos mirando en qué ocasiones se escribieron algunos salmos y cuándo el pueblo de Dios utilizó los salmos. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Y más adelante nosotros vamos a ver por qué él presenta como esa clasificación. Vamos a ver, aún en el contexto espiritual, salmos, himnos, cánticos espirituales, por qué esa diferencia y por qué hasta el día de hoy nosotros a veces vemos una canción, un himno, un corito. Vamos a ver. Vamos a ver también más adelante todo eso, pero qué interesante la manera como el apóstol Pablo recomienda que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos con otros en toda sabiduría. ¿Cómo se puede hacer eso? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quien escribe, el apóstol Pablo, tenía suficiente razón para colocar esas palabras que están allí en la carta a los Colosenses. Definitivamente. Es interesante, yo me llamo la atención mucho, Pastor Rondón, que en Hechos 16, cuando Pablo fue prohibido por el Espíritu Santo para que pasaran a Asia para continuar predicando la palabra, ya que lo habían hecho en Frigia y en Lidia, y ahora se dirigían hacia Asia, el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia, los llevó, un varón macedonio se le apareció, pasa Macedonia y ayúdanos. Pero allí Pablo fue encarcelado, fue castigado, él y su compañero, y fueron castigados. Pero en el templo Pablo y Silas cantaban y alababan el nombre de Dios. Amén. Y uno dice, pero ¿cómo aprendió ese carcelero que le preguntó qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo aprendió ese carcelero que estaba perdido? ¿Cómo supo el carcelero que esos hombres sabían lo que era salvación? Y yo respondo a través de los cánticos y las alabanzas que Pablo y Silas allí entonaron al ser encarcelados. Excelente. Y es que en la Biblia hebrea el título para el libro de los Salmos es Teilín, que significa alabanza. Refleja su propósito principal, es decir, el de alabar a Dios. Y es importante que ese título que lleva el libro de los Salmos de Teilín, alabanza, también debe ser eco en la vida del pueblo de Dios que vive en estos tiempos de la historia. Salmos era una parte indispensable para el culto israelita. Por ejemplo, se utilizaba en la dedicación del templo, en las fiestas religiosas, en las procesiones y durante el emplazamiento del arca del pacto de Dios en Jerusalén. Los salmos 120 hasta el 134 son los salmos que se llaman cantos de peregrinación o cánticos de ascenso. Era cuando el pueblo acudía 3 veces al año a la celebración de las fiestas. El pueblo venía de diferentes lugares, de grandes distancias, caminando 1 día, 2 días, y mientras esas peregrinaciones se daban, el pueblo, las multitudes, las tribus venían cantando, alabando el nombre de Dios hasta llegar a ese encuentro maravilloso en el templo y celebrar las fiestas. Por eso el texto que usted mencionó, que dice
que cuán hermoso es los hermanos habitar juntos en armonía. Amén. Porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Sí, no solamente era un encuentro con Dios, también se encontraban pueblos, hermanos que tenían tiempo sin poderse ver, y eso hacía que la alabanza fuera con más gozo, con más alegría y con más entonación al Dios de Israel, que es el mismo Dios nuestro hoy en día. Amén, amén. Muy interesante eso, Pastor Matos. Gracias por compartir esos datos con nosotros, con cada uno de los oyentes, porque cuando nos acercamos al libro de los Salmos, debemos recordar que la parte integral, indispensable, que esto jugaba en su liturgia, crea de alguna manera lo que es un esquema que nosotros debemos seguir también, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ya lo decía el salmista, que Dios habita en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Por eso el servicio de canto fue hecho una parte regular de ese culto religioso en la antigüedad. Y David entonces se dedicó a componer salmos, no solo para el uso de los sacerdotes allí en el servicio del santuario, sino también para que los cantara el pueblo mientras iba al altar nacional en cada una de las fiestas anuales, ya fuera en la Pascua, panes sin levadura, en las primicias, en el Pentecostés, en las trompetas, en el día de Yom Kippur, en la fiesta de las cabañas y los tabernáculos, que era donde pues cerraban la liturgia del año en una forma extraordinaria. De esa forma, la influencia que ejercieron los salmos en la liturgia de Israel en la antigüedad y a lo largo de la historia fue muy abarcante y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría, porque en cada cántico se expresa la verdad sobre el Dios eterno, sobre el Todopoderoso, sobre el Omnipotente. Así, de esa manera, muchos de los pueblos circunvecinos a Israel, al ver la prosperidad del pueblo de Dios, porque, Pastor Roberto Matos, Dios quiere bendecirnos. Amén. Él quiere habitar junto a nosotros. Es su propósito dar una bendición especial a sus hijos e hijas, de forma tal que el mundo te mire y admire y se pregunte qué es lo que hay en ese pueblo, qué es lo que hay en el Dios al que sirve esa persona, que se nota una diferencia tan extraordinaria. Así que, amigo y hermano, Dios tiene un plan grande para tu vida y tiene el propósito de que tú seas de alguna manera irresistible con la verdad que portas para aquellos que están alrededor, para que sean atraídos hacia la verdad. De esa manera, muchos de los pueblos, muchas de las naciones que eran vecinas a Israel fueron inducidos a pensar favorablemente en el Dios de Israel, ese Dios que había hecho tan grandes cosas para su pueblo. Por eso notamos cómo Rahab con toda su familia, toda su parentela, luego Naamán el sirio y otros tantos que uno de repente ve que fueron visitados por el Señor en la persona de un profeta, como fue el caso de la viuda de Sarepta cuando Elías llegó allí siendo enviado por el Señor. Y uno dice, ¿y cuál era el conocimiento previo que tenían? O sea, ¿por qué el Señor les envió allí? Esas personas habían sido impactadas por esa liturgia, por esos cánticos que expresaban esas verdades del Dios de Israel, habían visto sus maravillas y al pueblo alabarle y eran atraídos hacia la verdad para comprenderla en una forma más cabal. Gloria a Dios. Así es, pastor. Gracias por ese tan importante comentario. Y podemos ir cerrando diciendo que los salmos no solamente acompañaban el culto del pueblo, sino también que los instruían sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, oró con las palabras del Salmo 22. Si usted lee el Salmo 22 y lee Mateo 27, 46, se dará cuenta que cuando Jesús llegó la hora, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Son palabras extraídas del Salmo capítulo 22. Por eso, un poquito acá, un poquito allá, es la manera como debemos estudiar la palabra, la Biblia, y esta nos guía, nos instruye en nuestra manera de vivir y en nuestra manera como debemos adorar y servirle a nuestro Dios. Amén, amén. Yo sé, Pastor Matos, que muchos hermanos y hermanas, líderes locales de la iglesia especialmente, están siendo inquietados para que la liturgia en sus congregaciones contenga un culto que agrada a Dios. Y esta lección, durante todo este trimestre, nos va a dar las pautas para hacerlo de esa manera, para que nuestra adoración a Dios sea en espíritu y en verdad, que ese es nuestro culto racional. Y no va a depender de alguien que viva delirando por un pasado perfecto que nunca existió, diciendo que antes, que ahora no, pero que antes y que era mejor. No, dice Salomón que el que dice que el tiempo pasado fue mejor que no lo va a decir conforme a ciencia. Así lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. El gran sabio lo dice, después de reflexionar y ver tantas cosas. Así que no queremos que el culto de repente sufra algunos cambios o tenga algunos elementos de fanatismo en un determinado momento, en que se hagan cambios porque a alguien una mente le surja. No, es conforme a ciencia, conforme a la palabra. El fundamento de cualquier cambio, de cualquier elemento que incluyamos, debe ser la palabra. Ni siquiera un libro que alguien escribió y que plantea que debe cambiarse esto por aquello. No, es la palabra. Y por eso animamos a cada uno de nuestros oyentes a seguir estudiando esta maravillosa guía que llega hasta nosotros, donde estamos estudiando el libro de los Salmos. Esta guía titulada Jehová es mi pastor. Este libro donde estamos mirando salmos, donde Dios y el pueblo se encuentran de corazón a corazón. Y donde este domingo 31 de diciembre, último día del año 2023, hemos estudiado los salmos en el culto del antiguo Israel. En el marco de la lección número 1 para esta semana, cómo leer salmos. Y el texto a memorizar contenido en Lucas 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen la escritura. Con estas palabras en mente, Pastor Matos, despídanos en oración. Nuestro Dios, gracias, Padre eterno, Señor, por darnos la oportunidad de profundizar en tu palabra. Amén. Que el estudio de hoy haya sido de bendición, como lo ha sido para nosotros, para nuestros oyentes, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de este maravilloso libro de los Salmos. Amén. Danos un día de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.